Un segundo. ¿Todos ven bien mi pantalla? Sí. Bueno, los temas de hoy. Bueno, primera pregunta. ¿Vieron los videos? Sí. Elsa, Sí, ¿viste es los que videos? apagué Muy el bien. micrófono, pero sí, yo vi los videos y los he visto y de todas maneras no me gusta el El pececito. pescado. Ay, no, Lo más chistoso es que hay seguidores de AJ, que es el que habla, sí, y del pescado, y hay el doble de seguidores para el pescado que para el señor. exacto. Entonces, 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 sí, yo veo y entonces me toca ponerle que mu- me muestre las letras en en inglés, pues, o inglés. sea, que me muestre Perfecto. subtítulos. Pero al rato estoy aburrida y cada que habla ese pescado, entonces lo que hago es que busco otro en español y Sí, entonces que yo lo entienda como más fácil y que no me quede dormida. sí. Pero sí, yo me la paso todo el tiempo mirando y lo de los círculos me pareció muy lindo, algo de que Ya vamos para en, allá. Ya en vamos lo para allá. poquito que le entendí al Señor es que mandamos un mensaje, yo no sé cuántos años después nos Ya, devolvieron el ya, ya, mensaje. ya. De eso vamos a hablar. De eso vamos a Listo. hablar. Muy bien. Porque eso es lo más importante para mí. Ah, ok. Para mí Ok. es ese mensaje y la respuesta. Ok. Ujú. Entonces me encanta eso. Bueno, entonces aquí hago una presentación chiquita. Entonces primero vamos a hablar, no sé qué tanto saben de Antártica, pero vamos a mirar algunas cosas interesantes. Entonces, este es simplemente un resumen de Gemini, de Google. Entonces, en cuestión de tamaño, Antártica es la quinta más grande, con más o menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, el clima es el más frío, con más viento y el más seco de toda la Tierra. 98% de Antártica está cubierta de hielo, pero pues, se está derritiendo. Y tiene el 70% de ese hielo es agua fresca. O sea, ese es casi que nuestro tanque de reserva. Ujú. Antártica significa lo opuesto al Ártico. Bueno, wildlife. Hay ocho países operando cuestiones científicas en Antártica. 10.000 personas en el verano. Hay un volcán en Antártica, que es el más al sur. El famoso cuento del hueco de ozono vino de Antártica. Entonces ahí fue donde se creó el protocolo de Montreal para eliminar los CFCs y todos los aerosoles que utilizaban CFC, que afecta la capa de ozono. Eso no. La capa de ozono. Eh, Hay un tratado que designa Antártica como una reserva natural y debemos bajar 2 grados centígrados para evitar que el hielo se derrita de la Antártica. Bueno, ahora las cosas que me interesan a mí. Entonces, como primera cosa, esto es Google vive borrando fotos o maquillándolas para que la gente no lo vea. Pero oh, este es un hueco que hay en Antártica, que se llama el Rice Polinia, o sea, básicamente Antártica tiene zonas de no
no vuelo, o sea, ningún avión puede volar sobre la Antártica. Y muchas historias, o sea, obviamente no hay pruebas fervientes de esto, pero han encontrado huecos gigantes en la Antártica y hay teorías y pues gente que ha viajado en vuelos a Antártica muchos años, creo que era este famoso piloto, y en los videos habla un poco de eso, de que hay una zona en Antártica que es templada y que ahí viven otra civilización, seres muy avanzados. Entonces, y las malas lenguas dicen también que aquí era el paraíso y que cuando Adán y Eva fueron desterrados a la superficie de la tierra, del paraíso adentro de la tierra. Entonces, de nuevo, esto lo hablamos en nuestra sesión de pirámides. Hay una pirámide en Antártica que mide 2 kilómetros de ancho por 2 kilómetros de fondo, que es enorme. Y pues y hay evidencia de que Antártica muchos millones de años atrás no era un sitio de hielo, sino era tropical. Era tropical. Entonces han encontrado aquí en esa X que se ve ahí, no sé si la alcanzan a ver, en esa X hicieron un hueco, o sea, taladraron y encontraron toda clase de vegetación, de moluscos, de una cantidad de animales que vivían en Antártica hace muchos millones de años. Entonces, esto es una gráfica ah, de Antártica 90 millones de años atrás. Entonces, se ve la parte negra que es la parte de tierra y las plataformas continentales alrededor. Entonces, Australia estaba más cerca de Antártica, etcétera, etcétera. Acá está India, acá está África y Sudamérica. Cabe notar ahí que Australia y Antártica son correlacionadas. Mire que casan perfecto. Perfecto. Casan perfecto aquí. O sea, pareciera que Australia era con Antártica un continente. Sí. Bueno, eso es lo que quiero hablar de Antártica. ¿Qué más les gustó del video? ¿Qué más decían? O sea, hay muchas cosas, pero pues... porque mi siguiente slide es de... Sí, de Antártica hay una cosa que a mí me llama la atención y es algo que inclusive está pasando en el Ártico en este momento. No sé si sepan o conozcan que en el Ártico se están formando unos, unos sinkholes, Ujú, que son causados por la explosión del metano, ujú, precisamente por el calentamiento global. Y quizás algunas de esas cosas se están presentando también en la Antártica, porque finalmente Antártica, como decías antes, es un continente que era rico en vegetación ujú. y pues esto a su vez está Sí, capturado ahí, está una cantidad de metano y de gases metidos, pero con el calentamiento global pues tienden a explotar. sí. Eso por el lado de lo que conocemos hoy o de lo que está divulgado, ¿no? eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención dentro de los videos es el movimiento de la Antártica desde una zona tropical hacia el Ártico, que fue hacia la Antártica, o sea, hacia el Polo Sur, que fue una cuestión muy rápida, aparentemente muy rápida. Ujú, Y pues
Esto, pues, según tengo entendido, o según lo que dijeron en el video, está ligado a lo que pasó hace 12.000 años con relación a ¿Yo? al diluvio y todo el cambio climático que hubo, que pudo haber sido un asteroide o algo que cayó y no sé qué movió la Antártica de un momento, porque finalmente la Antártica a lo mejor era una isla, ¿no? Una isla no conectada abajo. Ujú. No sé, eso es todo una, Pues son teorías, básicamente, ¿no? pero recordemos que el planeta Tierra no hay tierra firme. Todos los continentes están flotando, Sí, claro. están flotando. Entonces por eso es que hay ese Es una falla movimiento tectónica. y nosotros lo vemos como gigantesco, pero es lo que ha pasado durante tantos esos años. O sea, ustedes se acuerdan de Pangea, ¿no? Pangea era Sí, claro. todo junto, ¿no? Y todos los continentes se pueden mover, unos se hunden como Lemuria, como Mew, como todos esos Mm, continentes que se han hundido. Atlántida también parece ser que pues, simplemente era un continente que se hundió. Y, pero los continentes estamos sí, flotando claro. y cuando allá el universo dice no más, no más de África, pues hasta luego África. Y es Mm, mucho de lo que dicen del futuro de Europa, que parece ser que está bajo agua, ¿no? mm. Entonces, Bajo agua, o sea, una placa bajo agua. tectónica encima. Pues eso es lo que dice la gente que predice y ve el futuro, como Edgar Casey, cuando le preguntaban sobre Europa en 100 años, 200 años, él decía solo veo agua. Mm, Y es lo que está pasando. Ya está pasando que los niveles de los mares en ciertas partes del mundo se están subiendo, no, sí, claro. ¿no? Y acá vemos Nueva Zelanda en este país. Nueva Yo- Zelanda yo- era otro continente mucho más grande, sino que se hundió y quedó reducido a lo que es ahora. de manera jocosa, yo cuando vivo en el área de Orlando, yo pensiono que yo compré una casa en la playa, precisamente por eso. Yeah, yeah. Irónicamente, por el tema del calentamiento global, por el derretimiento de, de la Antártica que se está desapareciendo. Es increíble los bloques Yeah. de icebergs que Los se han icebergs que se han desprendido. desprendido. O sea, sí, son gigantescos, son gigantescos. Y Hay pues, uno que es del tamaño de Texas. yeah, yeah. Sí, entonces, entonces bueno, sí, o sea, o sea, yo no quiero decir nada con eso, Santiago, para que no se sienta triste. No, no, Pero tranquilo. mi manera de pensar es, vivo en el sitio más alto que pueda. Ujú. Entonces, en este momento vivimos al tope de una montaña. Pues que no son miles y miles de metros, pero pues la vez que vino Sandy por estos lados y inundó absolutamente todo. Yo tengo un amigo que vivía al lado del río Hudson, No, pero pues vivía como a 50, 60 metros de distancia del río. Se le inundó la casa sí, claro. en ese huracán. Entonces, sí, o sea, uno siempre debe como pensar, es linda el agua, linda, 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 pero ¿cómo Pero hace? de lejitos. Pero, pues, que no me afecte que llegue mucha agua, sobre todo si es un río, porque todo río, si hay mucha agua, va a crecerse una cantidad. Diferente, claro. Entonces, bueno, ¿algo más de Antártica o pasamos al siguiente tema?
Otra cosita de Antártica, me llamó la atención, sí, claro, la pirámide de 2 kilómetros, definitivamente sí es muy evidente que es demasiado precisa. O sea, Ujú, las dimensiones son muy exactas. ujú. Y Ay, hay una, usted no ve en la naturaleza algo no, no, de ese no, no, tamaño ni de esa forma. ni de esa forma, sí. Bueno, de esa forma tal vez sí se ven, lo digo por mi experiencia que en Egipto. Uno ve formaciones calizas, piramidales, por razones del viento. Es más, a veces se forman conos, ¿sí? A Ujú. veces hay unos que son conos y otros que son piramidales. ¿Por qué? Ni idea. Sales, quién sabe cómo será el asunto ahí. Solo, Pero solo en Egipto. eh, O sea, porque si me fuera así lo imagino que veríamos solo en había en todo, Egipto. lo veríamos por todo el mundo. Yo creo que debe haber, yo creo que debe haber, en Ok, fin, pero no sabemos si hay. no sabemos, no se le ha puesto Ok, quizás atención los científicos lo han escondido, no, está bien. sí. Está bien, pero ok. Pero lo que vi hay formaciones naturales que son parecidas a una forma piramidal. Es que lo curioso es lo que exactamente pasó en Bosnia. Ujú, El tipo miraba y miraba y miraba las montañas alrededor y decía, estas montañas son- no se ven naturales. sí, Y el tipo miraba y medía y decía, algo raro hay detrás de esa montaña. claro, Y encontró cinco, imagínense, o sea, pues, obviamente alrededor de Bosnia, alrededor de esa ciudad, habían cinco pirámides. sí. Entonces, todavía las están excavando. Entonces, sí, pero es interesante eso de... Porque para mí lo más increíble es cómo la madre naturaleza retoma su terreno, Ujú, ¿no? O sea, hablemos de Centroamérica con todas las ciudades de los mayas que hicieron y todas las pirámides que hicieron, todo eso se lo comió la selva. sí, claro. Y hace poquito un pelado empezó a estudiar un poco cómo estaban situadas las ciudades mayas y mirando al cielo y mirando lo que los mayas decían más que les gustaba en el cielo, él dijo, Ujú, apuesto a que hay más ciudades si sigo la constelación que esta gente seguía. Y vinieron y el pelado le dijo a alguien, oiga, ayúdenme con un avión, con un radar, pasar por encima y mirar. Y debajo de la, de la selva encontraron exactamente en los puntos astrales, encontraron las ciudades, ujú. sin equivocación. Y eso fue, Pero trazándola un poquito a los tiempos, ¿no? A la fecha, porque como hay unos movimientos. sí, pero no se equivocó el pelado. Mm, No se equivocó, dijo el orden en la parte de la constelación, esas ciudades tienen que existir en la selva Guatemala o México, no me ujú, acuerdo qué era. sí. Lo curioso fue que todo el mundo se sorprendió cuando efectivamente encontraron ciudades perdidas en la selva. Claro, y yo me imagino que hasta la ciudad perdida de Santa Marta también la fue encontrada de alguna manera de esa Ujú, forma. ujú. Y no es de extrañarse, pues finalmente hay formas estelares que uno dice, la Osa Mayor, por ejemplo, uno ve una olleta y la ve, es que no hay posibilidad de no verla. Sí. O el cinturón de Orión, uno ve los tres, el cinturón de Orión lo ve perfecto, ve Sí. tres con cuatro, es una persona ahí, es un esquemático, Eso pero nos, son demasiado evidentes. eso quiero decir algo aquí para todo el mundo y es que eso indica
que las civilizaciones como la maya, inca, en Asia y en todas esas eran civilizaciones muy avanzadas, muy avanzadas. Lo que pasa es que hasta ahorita estamos entendiendo qué tan avanzadas eran, pero eran civilizaciones extremadamente avanzadas. Pues tan avanzadas eran que el calendario Maya, azteca, azteca. sí, el azteca, eh, se acababa el 12 de diciembre del 2012. No sé si se acuerdan que había un tema El grandísimo maya, que decía, ese es el calendario ese maya. era el Maya, Sí, el maya. y era por la alineación de la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia, Y que tenían, determinaba un cambio de era, y tenían un dibujo. pasada de la Pisces a Acuario. Tenían un dibujo, ¿sí sabe de qué era? No, no, no recuerdo. El acelerador de partículas de Suiza. ¿Sí, Ah, el sí, CERN. sí lo conoce, sir? Sí, sí, el CERN, sí. Tenían un dibujo muy parecido, como marcando la era. Y, o sea, no es que el mundo se fuera a acabar, sino que terminó una era, comienza Empezando otra era. otra. Porque ya con ese acelerador de partículas ya se comienza a descubrir un montón de cosas del universo, de los átomos, de todo lo que... Mm. La partícula de Dios o la tal partícula esa que acaban de encontrar y Sí, todo. sí, el Singularity, Ujú, ya. Bueno, interesante. Entonces movámonos al siguiente tema que, pues para comenzar y para que todo el mundo entienda, o sea, sí, o sea, de los crop circles mucha gente dice que eso lo hacen los humanos y sí, es cierto, muchos son hechos por humanos, pero hay que entender la diferencia entre hecho por un humano y hecho por otra entidad. Llamémosle otra entidad. Entonces, cuando el humano hace un crop circle, eh, pues es o muy simple y toma mucho tiempo hacerlo, pero destruyen todas las matas, ¿no? O sea, no es un crop circle de verdad. Es simplemente mato todas las plantas para hacer una figura. Los crop circles de verdad o genuinos son hechos por una entidad que es capaz de hacer figuras geométricas y de diferentes formas y tamaños de una manera instantánea. Y eso está en video, como ustedes lo pudieron ver en video, que, que dos bolas de energía se posan sobre el sembrado y generan el diagrama en 10 segundos. Y la diferencia es que esas matas no son, no son afectadas o no son partidas, sino que se doblan y son gentilmente colocadas sobre el piso. Y se ve todo como un tejido, como si fluyera agua entre la forma. Y lo otro más importante que todo es que si ustedes miden la energía electromagnética en uno hecho por el hombre no hay nada. O sea, eso, ahí no hay nada. Pero en los crop circles genuinos hay energía electromagnética en ellos. Entonces, o sea, van desde lo simple hasta lo más complicado. Este crop circle de acá, que fue generado en menos de 3 horas, es imposible para un humano hacer este crop circle de semejante tamaño y semejante eh, Perfección. sí, y semejante accuracy, o sea, perfección. Entonces,
Y entonces, ¿y por qué los crop circles? O sea, como vieron en el video, pues eso viene de hace a, centenares de años, o sea, han aparecido desde la época más remota, desde el libro de Enoch de la Biblia hasta ahorita, y van desde los muy simples a los extremadamente complejos. Entonces, y son la manera sin filtro que otras civilizaciones se pueden comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque pues nadie puede evitar que ellos hagan eso ahí y nadie puede evitar que alguien le tome una foto y decir, oiga, ¿y esto qué es? Entonces, obviamente, le dijeron a dos tipitos que mintieran de que ellos hacían los crop circles y los tipitos les pagaron y entonces felices y entonces se acabó el tema. Pero pues esto va mucho más allá, o sea, es un método de comunicación gráfica, pero también literalmente en inglés, y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces en 1900, ¿se acuerdan del año que mandaron este mensaje? En 60 y pico. 70, creo que fue 70 y pico. Entonces este es el mensaje de Arecibo. Entonces, El de la izquierda. el de la izquierda es el mensaje que mandamos y el de la derecha es la respuesta que nos llegó 27 años después. Entonces, la primera franja son los números del 1 al 10. Entonces, parece que esta civilización entiende de números porque es el lenguaje universal. Este símbolo y estos símbolos de acá son los símbolos químicos de la mayoría de los seres vivos de acá y el principal es el carbono. Ellos dicen que es lo mismo, pero que el elemento esencial de ellos es el silicón o la silicona. Sílice. Es. Les decimos en el mensaje, tenemos un DNA de doble hélice y ellos nos responden, nosotros tenemos un DNA de 3 hélices. Acá les decimos, somos humanos de 1,80 de altura y somos 4, en esa época, 4 billones, 1,76 en promedio, y ellos nos dicen que son chiquitos, son como de 4 pies y que eran 21 billones en esa época. Nosotros les decimos que vivimos en el sistema solar, que aquí está nuestro Sol y somos el tercer planeta de ese Sol. Y fíjense, a mí esta es de las cosas que más me apasiona. Y ellos responden, tenemos un Sol más pequeño y estamos en el tercero, cuarto y quinto planeta del sistema. Y ese quinto planeta sabrá Jesús qué significan estas 4 cosas. Pero debe ser un planeta enorme. O una formación. O algo creado por ellos. Algo creado por ellos. Para que se muestre ahí. Les dijimos que este es el telescopio con que mandamos la señal y esta es lo que nos responden ellos con la máquina de comunicación que tienen. Y esto apareció en otro crop circle cerca de donde apareció apareció un crop circle con esta máquina que ellos tienen de comunicación. Entonces me encanta. Entonces todo el mundo decía, pero ¿y por qué no pueden hablar en inglés? Entonces llegó este crop circle. ¿Lo pueden ver bien? Sí. Bueno, este me encanta porque este es el mensaje de ellos a la humanidad escrito en ASCII. Este cilindro está escrito en ASCII. Dice,
tengan cuidado con los que cargan falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero todavía tienen tiempo. Believe, crean. Hay todavía el bien allá afuera. Nos oponemos a toda decepción, cerrando el conducto. Esto para mí es la primera vez que una civilización le dice algo al planeta Tierra. Le dice, mire. Y por eso, y por esto, es que no hablamos con ustedes. ¿No? Entonces, me encanta ese video, ese capítulo de Crop Circles, me puede encantar. Es muy Y interesante. Esa vio la parte de que nadie entendía unos crop circles y todo el mundo decía, pero, o sea, no, son diferentes a todos y hasta que un ingeniero dijo, oiga, ¿por qué no ponemos esto en AutoCAD? Sí, sí, que le trató de digitalizarlos y empezó a sacar algunas, Les dio la vuelta, el spin. Ujú. pero y se les acabó la plata Qué haciendo. coincidencia. El problema es que es muy difícil no tener un manual paso a paso. Sí. No, Pero pero lo que hicieron interesante porque fue um, hizo un render del crop circle y encontraron que podía hacer un diseño de alguna máquina y trataron de hacer un prototipo. yeah, De hecho fue con una universidad, ¿no? yeah. Y bueno, pues sí, casualmente le acabaron los recursos. Y lo más importante es que entender que si alguien encuentra la manera de hacer una máquina de generación de energía, que la comparta con el mundo, que no piense que las patentes son la maravilla, porque lo que la gente no sabe es que el gobierno puede secuestrar esas patentes. Entonces, entonces lo mejor es, ¿qué es eso? Pepa. Esa es Pepa. Por un segundo creí que estabas mostrando a Baby Yoda. Um, sí, entonces esos crop circles son el mecanismo perfecto para comunicación. Entonces, Sí. y si vio, Eso es bien interesante los crop circles muchos de ellos se forman, bueno, la mayoría se forman en Inglaterra por alguna razón. ¿Sí? Eso, por el chalk Aquifer. Por, claro, entonces a eso precisamente iba. uh-huh, Como hay una agua subterránea, y es algo parecido a lo que sucede con las pirámides, uh-huh. yo pienso que la formación de esos crop circles son con frecuencias de microondas o con sonidos. Eso es lo que Así como, encontraron. Uh-huh. sí, así como, no sé si viste el video que mandé después en el chat, que pues uno puede formar gráficas de sonidos, uno pone diferentes frecuencias. ¿Cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre. Ok, ya me acuerdo, sí, sigue, sigue. Entonces lo que pienso yo es que es la forma como los hacen, es con unas microondas, ¿sí? Que llegan y pone instantáneamente una frecuencia y como está el agua subterránea de esos donde están los crop circles, eso hace que esa agua vibre y arriba
genere y forme que los crops se tuerzan, simplemente Eso es, por el electromagnetismo. se doblen y no se parten. Ujú. Se doblan en esa parte. Sí. Me he dicho, se doblan de raíz, prácticamente, casi que de raíz. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? pero eso es un tema, eso es muy interesante. Y eso me acordó mucho de las frecuencias lo que hablábamos la vez pasada de las pirámides. ¿Sí? Sí. Eh, no sé, pienso que todo eso está relacionado de alguna manera. ¿Dónde, O sea, dónde está lo de... especulando, pienso que está relacionado. cómo es que eso tiene un nombre? Eh, lo de que los sand, de las formaciones de arena, Ahí está, ahí está. ¿Sí, sí los ve? ¿Sí los ve? Ahí están. pero yo miro. Pero ¿dónde está el nombre? No sé, es waves, esos son sound waves. No, pero eso tiene un nombre. Sí, no recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre de...? Bueno, pero ahí están, que con sal y sonido da una cantidad de patrones. De patrones. Entonces, Patrones. pienso que esas son composiciones que de alguna manera son musicales o lo que sea, que generan algún mensaje y puntualmente los ponen en ciertos sitios y generan todo el diagrama. Y pues la mayoría tienden a ser redondos, ¿no? O sea, Ujú. tienden a ser redondos. Por ende, pienso que está relacionado con todo esto de las ondas. Hay otro muy interesante que pasa en el desierto, y es que también hay plantas que crecen de esa manera, ¿sí? Ujú. O sea, pasto que crece y genera un círculo en una mitad, pero ya es cuestión de energía de ellos, del pasto como tal comunicándose Ujú. entre ellos para poder decir, listo, esta es la zona donde más agua hay, entonces vamos a crecer hacia alrededor de ella, ¿sí? Y crecen y se forman círculos como quesos como queso gruyere, pues, ¿sí? De crecimiento de pasto se presenta mucho en los desiertos. Y quizás todo esto esté relacionado. O sea, pienso que hay que ver la naturaleza, cómo se ve la naturaleza hoy día, cómo lo hace, qué es lo que está sucediendo con esto, para relacionarlo, si esto viene de una civilización superior, o inclusive nuestra propia civilización, a lo mejor algún experimento militar lo está haciendo. Seguro. Dicen que están 50 años por delante. Aquí a ver si encuentro em, es que nos van contando cosas, entonces, y los que están poniendo atención. Este es el de Doug and Dave que creaban los crop circles chimbos y entonces los campesinos furiosos porque todo el mundo a tirárseles los sembrados. Pero ahí en el video creo que hablan de de viaje en el espacio y, y entonces en ese momento habían 10 magnetars. ¿Santiago sabe qué es un magnetar? No. Ok, son estrellas supremamente fuertes electromagnéticamente. Y por Einstein sabemos que si hay un campo electromagnético muy fuerte, eso puede doblar el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, en un crop circle apareció, apareció que eran dos círculos conectados por arriba y por abajo, enseñándonos que
la manera de viajar por el espacio no es en línea recta, Ujú. por las grandes distancias. Entonces, que la manera de viajar en el espacio es a través de estos magnetars. Y apareció un crop circle el día antes a cuando descubrieron el onceavo. O sea, 11 magnetars en la Vía Láctea. O sea, antes de eso no había nada. Y al día Ujú. siguiente apareció o lo detectaron. Entonces esa es la manera de viajar, porque es lo que llaman un wormhole, que es que Sí. esos magnetars están doblando el espacio y no sé si ha visto el proyecto SERPO. No, no lo he visto. Ok, el proyecto SERPO, bueno, voy a contarles rápidamente porque es una historia súper larga. ¿Conoce Roswell? Sí. Ok. De Roswell sobrevivió un tipito, Ujú. ¿no? Y ese tipito, por muchos años, lo tuvieron los militares y él tenía una maquinita que intentaba comunicarse con casa. Pero el tipito se murió, pero los militares siguieron intentando hasta que alguien respondió. Y entonces se pudieron comunicar, o sea, de allá aprendieron inglés, obviamente porque de aquí nadie aprende el otro lado, sino tienen que aprender inglés. Y Sí. entonces les pidieron entonces, digamos, la gente que estamos hablando vive en una constelación que se llama Serpo. Y le pidieron que les devolvieran los cadáveres de las personas que murieron. Pero al ser los militares como son, le dijeron, pero ¿y a cambio de qué? Mm. Entonces, denos tecnología. Entonces ellos le dijeron, no le podemos dar tecnología porque es muy peligrosa para ustedes. Pero si quieren, ustedes nos mandan gente y les enseñamos cómo vivimos acá a cambio de que ustedes nos manden a la gente. Entonces, que ustedes vengan. Y ese es el proyecto Serpo. Ahí está en el listado de videos. Es muy Mm. bueno. Es de pronto el mayor proyecto secreto de la humanidad con otra civilización. Entonces, obviamente eran puros militares los que fueron y el capitán o el coronel escribió un diario como de 3.000 páginas detallando todo, cómo fue y ellos volaron por un wormhole. Ahora, no es fácil viajar por ese wormhole porque uno de ellos eran 12 y uno de ellos murió. No aguantó el viaje y el viaje, pues en vez de ser miles y miles de años, tomó 12 meses viajar hasta la constelación de ellos. Mm. Y es muy, muy interesante cómo viven, o sea, todo el cuento, cómo sobrevivieron a la comida. Todo es diferente, todo es diferente. Pero los hacen firmar un papel de que sus identidades serán borradas de Mm. todos los militares que fueron. Si los que regresaran tenían que arrancar de cero y no podían obviamente hablar con nadie del viaje. Entonces es muy, muy interesante. Cosas espantosas que hacen los seres avanzados y es crear nuevas criaturas mezcladas, digan ustedes, cuerpo de hombre, cabeza de jabalí. Algo así hacen ellos experimentando a ver qué pueden crear. Entonces los militares estaban
escandalizados de que hicieran cosas así, pero No, y qué garantía es de que los que regresaron sean ellos. exacto, exacto. Pueden ser Entonces, unos clones modificados para que... entonces la humanidad tiene que evolucionar lo suficiente para poder entrar en contacto con otras civilizaciones, porque son civilizaciones que son totalmente diferentes. Y no es de que, ah, no, venga y les enseñamos cómo vivir, sino, no, y lo que pasa es que ya estamos viviendo con seres de otras civilizaciones, pero todos en estaciones militares. Entonces, pues, obviamente nadie sabe. Pero bueno, para allá vamos, para allá vamos algún día. ¿Preguntas? A lo mejor también se está viviendo y conviviendo, sino simplemente no sabemos, porque es como lo que pasó con los Homo sapiens y los neandertales, que se terminaron mezclándose. Ujú. Pues, no sabían unos quiénes eran los otros. Y seguro, lo que pasa es que como cuando la mente humana no está entrenada para ver cosas totalmente nuevas y explicarlas por un lado, y segundo, no enloquecerse pensando que es que nadie le va a creer. Mm. Porque lo que sí no hay es evidencia y lo que es conocimiento supremo, llamémoslo así de alguna manera, su vida puede correr en peligro, porque Mm. cierta información no puede salir, no puede salir, no se puede contar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el Hasta que lío. la gente esté preparada. Hasta que la Hasta que gente la esté gente esté preparada. preparada, exacto. Y le tome foto, Ujú. Y le tome, tome fotos. tome foto y... Y no se alarme. Sí. No, y ahora, aún con la foto, todo el mundo dice, no, eso es inteligencia artificial. Sí, es increíble. Entonces, Aún lo duda. pero no, o sea, es cuando estemos, cuando los que están arriba estén dispuestos a, ¿cómo es que se dice? A acknowledge, a, ¿cómo se dice? A revelar que sí hay otras civilizaciones en el universo. Es que tenemos que salir de esa burbuja de... Es que la gente que dice que no es porque no ha mirado para arriba. Porque